Bueno, vamos a ver entonces, vamos a hacer una oración para comenzar. Señor, en nombre de Jesús, entramos en tu presencia en este momento. Te damos gracias, Padre, porque tú nos das, Señor, esta oportunidad para escuchar tu palabra. Y tú, Señor, vengas a hablar con tu Espíritu Santo lo que quieres, Señor, hablar con cada persona, con cada corazón. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, nos venga a dar ese entendimiento, esa sabiduría, esa inteligencia para poder llevar bien esto que estamos aprendiendo, Señor. Te lo pedimos, Padre, tú danos esa fuerza, esa paz, esa tranquilidad en su corazón. Guíanos, Señor, para poder hacer las cosas como tú mandas, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. A ver, vamos a ver entonces el Apocalipsis. Dice ahí la multitud de ropas blancas. Hemos escuchado alguna vez acerca de ese tema, más o menos. Alguna vez, no sé si hemos escuchado de las personas de la multitud de ropas blancas. ¿Sí? ¿Alguna vez? Pero vamos a leerlo. Dice ahí en el 9: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Dice ahí también: y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus coronas delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces estas personas son aquellas que están ya en el reino de los cielos, que están adorando a Dios. Todas ellas, bueno, estamos viendo que en sus mentes dice ahí, la salvación pertenece a nuestro Dios. Todas esas están confesando que la salvación es de nadie más sino de Jesús. No hay otro camino, pues no, ninguno de ellos dice la salvación pertenece, no sé, a la religión, o pertenece a otra persona que no sea el Hijo de Dios. Todos ahí están con un mismo sentir. Estábamos hablando también la otra vez de las bienaventuranzas, y si vamos al libro de Mateo capítulo 5, el libro de Mateo capítulo 5 habla precisamente de la composición de los que irán al cielo, o sea, de la manera de las personas que van a ir al cielo por medio de esta renovación de la mente. Mateo capítulo 5 versículo 3. Así es. Muy bien, gracias. Ahora, está hablando entonces, ¿sí?, de ciertas características. Decíamos otra vez. Dice la primera que nos muestra aquí dice ahí: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una de las características que nosotros estamos hablando, que es importantísima. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene hambre de Dios, pues definitivamente no tiene nada que hacer en el Apocalipsis, aquí en el capítulo 7 versículo 9. Pónganlo los dos, apártenlos para que estemos moviéndolos rápidamente por lo que vamos a estar viendo en el libro de Mateo. Entonces, si vemos el libro de Apocalipsis, vamos allá a la cita, capítulo que los... Y hermano, aquí en esto de la multitud, aquí no habla ya de los 144,000. ¿Cuántos son? Son 144,000 sellados de la tribu de Israel. Porque aquí dice de todas las tribus, naciones, pueblos y lenguas. Es una cosa bien importante lo que acaba de decir hermano Jesús, porque siempre la gente tiende a confundir la multitud de ropas blancas con las personas, los 144,000
que están aquí mencionados en el capítulo 7 de la Biblia. Pero una cosa son los 144,000 sellados en las frentes que se van a quedar a la ira de Dios, y otra muy diferente son toda la multitud de ropas blancas que van a estar en el cielo. Sí, son dos cosas diferentes. Bueno, eso es lo que también decía. Bueno, le iba a contar que sí, son los mismos que hablan ahí. No, y la Biblia es muy clara, porque mire, por eso digo, este punto es muy, pero muy importante, muy bueno para entender. ¿Por qué? Porque por si los testigos de Jehová dicen que van a decir que nada más 144,000, ya tienen hasta los números de los que van a estar en el cielo, dicen ellos. Dice son 144,000, y de hecho hasta ellos dicen que son ellos. Habla de ellos, los 144,000. Y estamos viendo aquí, por decir, hablando del versículo 9, por eso dije aparte de Mateo, el capítulo 7, 9, porque si ustedes se dan cuenta, por decir en el versículo 9 de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 de Apocalipsis, ve usted que dice: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar. Bueno, cuando hablamos de 144,000 estamos hablando sí de bastante gente, pero no es algo incontable. Son contables. Sí, o sea, uno sabe cuando por decir en un concierto, por decir de esos masivos que hay en los artistas, a veces hay conciertos, por decir, no sé, se presenta, no sé, algún artista que sí sea famoso, pero dices, bueno, entraron como 2,000 personas, 5,000. Como dicen, a ojo de buen cubero podemos calcular la cantidad. Pero ya cuando son, por esos conciertos masivos, dices, una oleada de gente. ¿Sí? Está tremenda. Y cuando hablamos de 144,000, pues sí es bastante gente. Pero ya para que la Biblia nos diga en el 7, versículo 9, dice, la cual nadie podía contar, y luego hay otra característica que dice aquí en el capítulo 7, versículo 1, de los 144,000 sellados, dice que van a ser exclusivamente, mire, vamos a ver rápidamente esto porque sí es importante también eso aclararlo. Capítulo 7, versículo de ahí mismo de Apocalipsis, 7, versículo 4, y eso es muy importante porque luego, yo no sé, a veces ciertas denominaciones como los testigos pues afirman que son ellos incluso, y que van a ser esos números nada más que van a ser salvos. Pero aquí dice, en el versículo 4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ya ahí nos dejó afuera a los chinos, japoneses, americanos, ya nos dejó a todos afuera. O sea, quiere decir que nosotros no podemos pertenecer, y ni tampoco los testigos, porque los testigos de Jehová pues hay hasta de Nezahualcóyotl, de México, o sea, no podrían ser ellos. ¿Por qué? Porque están diciendo estos 144,000 sellados eran exclusivamente de la nación de Israel, y hasta ahí adelante lo está diciendo, y de cada tribu, de las 12 tribus de Israel. Y dice de cada tribu, el capítulo 7 está narrando también acerca de que de cada tribu de Israel son 12 tribus, y de cada tribu se van a tomar 12,000 gentes de cada tribu. Incluso hasta nombran las tribus de cada una de las que están de los pueblos de Israel, y son 12,000, y van a juntar un número total de 144,000. ¿Sí? O sea que no pueden ser de Estados Unidos, ni japoneses, ni chinos, ni americanos, no pueden ser ellos. Son exclusivamente judíos, y tienen que ser de las tribus. Entonces son 144,000 sellados judíos, y hasta dicen no va a ser cualquier judío. Ahí en el versículo a ver, vamos a ver si dice yo. No, en este versículo no dice, pero hasta incluso habla acerca de qué tipo de judío va a ser el que va a ser sellado como uno de los 144,000, y dice que es un judío que no haya tocado mujer, que se haya consagrado desde niño hacia Dios. O sea que ni siquiera por ser judío les corresponde ser uno de los 144,000. O sea, tienen que ser hasta judíos especiales para formar parte de los 144,000. No tiene nada que ver los 144,000 que dicen que van a ser los que van a ir al cielo. Para empezar, estos son los que se van a quedar en la ira de Dios,
Y otra cosa, que en este caso está en el versículo 9, ya habla acerca de la iglesia. De la iglesia, y ahí sí hace una especificación muy determinada. Por decir, aquí está diciendo que esta gente, la multitud, en el versículo 9 dice, es una multitud de la cual nadie puede contar, y dice ahora sí, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahora sí habla acerca de naciones y tribus y lenguas. O sea, quiere decir que ahora sí estamos revueltos todos. Entonces son dos cosas diferentes. Pero ahora, nosotros en el versículo 9 se supone que somos la iglesia que Cristo vino a arrebatar. Ahora, lo que estábamos diciendo en Mateo capítulo 5 versículo 3 es de que dice que todas esas gentes que estamos viendo en el Apocalipsis tienen una misma mentalidad, porque todas, ahí más adelante y en el Apocalipsis estaba diciendo que todas declararon, dice, la salvación le pertenece al Cordero, la honra, el poder, la gloria, la sabiduría es para el Cordero. O sea, todas sus mentecitas de esas multitudes, nada más tienen una situación que saben que es el Cordero, la salvación, el camino, la vida, la honra, el poder. Entonces no hay nadie en toda esa multitud que diga, no, el Cordero no es la salvación, es tal persona. El Cordero no es la salvación y la palabra de Dios es verdad. No hay nadie que diga que Jesús no es la salvación. Y todos reconocen que Él es la sabiduría. Y como esta Biblia pertenece a Él, la palabra es la mente de Cristo, entonces todos están con un hambre por conocer esta Biblia y entender la Escritura. Entonces, si vamos otra vez al libro de Mateo, la bienaventuranza del 3, entonces vemos que sí se cumple perfectamente estas características del que quiere ir al reino de Dios, porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la primera característica que toda esa multitud tiene es bienaventurada porque es pobre en espíritu. O sea, quiere decir que necesita de Dios y quiere conocerlo. Y en sus mentes no hay vanagloria, ni hay vanidad, ni hay materialismo, ni hay ningún tipo de situación que te aleje de Dios. Porque ninguno es vanidoso ahí, porque dice ahí que todos necesitan del Espíritu de Dios. O sea, que lo único que necesitan para poder seguir viviendo es tener al Cordero y a su palabra. Y es exactamente lo que nos dice la bienaventuranza. Dice aquí, bienaventurado el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, sí se cumple. Se cumple. Y luego dice aquí, hay otro versículo en el Apocalipsis que habla acerca de unas almas. No sé si lo han visto, que dice las almas que están bajo el altar. ¿Alguien ha escuchado eso? No, vamos a ver esta. Van a ver cómo las almas piden ya justicia. Sí, ya más o menos recordamos. A ver. Vamos a ver. Aquí están. Se me fue ese. No está, no lo localizan.
Ok, bueno. ¿Es el 6? ¿Cuál sería el versículo qué? Exactamente. Ese es. Vea, la bienaventuranza del libro de Mateo dice ahí en el versículo 4, que es la segunda bienaventuranza en el libro de Mateo. Dice: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Ahora vemos en el versículo 9, cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. ¿Sí? Y decían en el 10, dice, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? ¿Sí? Y aquí, cuando estamos ahorita comprobando de las características del libro de las bienaventuranzas del monte, estamos hablando de la gente que todavía está viva en carne. O sea, por si esto Jesús, cuando lo dice en el sermón en el monte, se los dice a las personas que estaban vivas. Pero si nos damos cuenta ahorita, cada bienaventuranza se está cumpliendo. Quiere decir que esas personas que tuvieron estas bienaventuranzas entran en el reino de los cielos. La primera bienaventuranza se cumple cuando vemos a la multitud de ropas blancas y confesando que Jesús es el camino, que es la sabiduría, que es el poder y la salvación, y le pertenece a Él. Todas las mentes están renovadas en ese momento, creyendo que la palabra de Dios fue la real, porque ahí, en ese momento, ya pasó la tribulación, ya pasó el anticristo, ya pasó todo. Ahí están en el reino de los cielos, con ropas blancas y alabando al Cordero. Entonces ya comprobaron que la palabra de Dios fue una realidad. Pero en las bienaventuranzas del monte, todavía ahí la gente a la cual Dios les habló en ese momento, pues ellos todavía no comprobaban esto en realidad en los cielos. Solo es por fe. O sea que cuando Jesús les estaba hablando las bienaventuranzas, el sermón en el monte, les estaba diciendo: esto lo tienen que creer por fe, y ustedes tienen que ser así por fe. No lo ven todavía. Bueno, eso lo dice en el 5 en Mateo, pero ya en el Apocalipsis, que estamos diciendo que el libro de Apocalipsis es el libro del futuro, de la revelación, de lo que aún no acontece. Eso ya es el futuro. Entonces vemos que ya se cumplió, que las personas, de lo que dijo Jesús, que no iba a haber ninguno allá en el reino de los cielos que estuviera con las mentalidades de la carne todavía. Ya vemos que todas están confesando la palabra de Dios, todas. O sea, quiere decir que todas en su vida, o sea, en su vida aquí en la tierra, lucharon y perseveraron en creer en la palabra de Dios y en tener las bienaventuranzas que dice el libro el capítulo 5 del sermón del monte. Y ahora están arriba, comprobando que se cumplió. Y todas, por eso yo decía la otra vez, porque ¿qué pasa cuando las personas pues no les es grata la palabra, no la quieren, no quieren escuchar el mensaje? ¿Qué sucede? Pues que si no cambian esa mentalidad y siguen queriéndose aferrar a las cosas del mundo y a las concupiscencias de la carne y a sus deseos carnales, lo que va a pasar en automático es que no van a ir al reino de los cielos. ¿Sí? Por eso estábamos diciendo que por si ahorita el tema que vamos a tratar hoy es quién irá al cielo. Y estábamos hablando ahorita, estamos viendo dos cosas diferentes. En Mateo estamos viendo gente que todavía no iba al cielo y que Jesús le habla cuando todavía está en cuerpo. Y todavía no se cumple la palabra. Esto fue por fe. Y hasta el día de hoy todavía las bienaventuranzas del monte sigue siendo por fe. Porque nadie de nosotros está ya con ropas blancas delante del Cordero todavía. ¿Sí? Por fe nosotros estamos queriendo ser renovados a través de estas características que tiene aquí la palabra de Dios, porque no queremos pues quedarnos. Pero dice la palabra de Dios aquí que ya se cumplió en el Apocalipsis, se está cumpliendo en el Apocalipsis lo que la bienaventuranza del monte dijo Jesús, que el que estuviera pobre en espíritu, necesitado de él, pues de él sería la multitud de las ropas blancas, porque estaría en el reino de los cielos. Bueno, se cumple esa bienaventuranza, la 1, la 2 igual, porque está ahí las almas abajo del altar, están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo permitirás la injusticia? ¿Hasta cuándo permitirás a esos malvados de la tierra y tú nos vengarás? O sea, realmente ya están cansados de esa situación. Entonces lo mismo decíamos, ¿qué pasa con las personas que no están cansadas de esa situación aquí en la tierra? Que todavía les gusta vivir como el mundo les da a entender,
¿Qué quiere decir? Que tampoco son salvas. ¿Qué quiere decir? Que aún incluso que se diga cristiano, pero quiera seguir buscando las cosas del mundo y sus deseos y sus placeres y andar mezclándose entre, como dice, entre lo profano y lo sagrado, entonces tampoco tienen una característica de nuevo nacimiento. Otra cosa importante, vamos a ir apartando esa cita, lo que es Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, vamos a apartar también lo que es las bienaventuranzas del monte, y vamos a apartar otra cita más, que vamos a checar la de Romanos, capítulo 12, del libro de Romanos, capítulo 12. Estábamos tocando el tema de quiénes irán al cielo. ¿Por qué? Porque hay características. Dice en el capítulo 12 de Romanos, versículo 2, ¿ya lo tenemos? Muy bien, gracias. Bueno, está diciendo: no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Sí? Otra vez, no te conformes a este mundo, ¿sí? Sino transfórmate a través del entendimiento. Dios nos dice una manera en la cual nosotros, para poder nacer del Espíritu, tenemos que entender una cosa. Uno no puede nacer del Espíritu si uno no entiende que Jesús es la salvación y que vamos a un lugar que no es de la tierra, ¿sí? Cuando la gente no entiende esto, por eso es que le duele tanto dejar las cosas, ¿sí? Es lo que estábamos diciendo la otra vez. Si Jesús nos pasara una película y nos la pusiera y nos dijera: miren, esto que van a ver ahorita es el Apocalipsis, y también van a ver el reino de los cielos, y esto no es recreación, que nos dijera esto es real, esto es lo que se filmó del Apocalipsis del reino de los cielos, y cuando nos trajera el infierno también incluso filmado, entonces quizás ahora sí haríamos caso. ¿Por qué? Porque entenderíamos lo que va a pasar. Entonces quizás mucha gente de lo que está preocupada ahorita del mundo, la vanidad, del poder, de hacer daño, diría: no, mejor voy a cambiar porque ya vi el infierno filmado, y ya vi también el reino de los cielos es real, y ya vi las casas gigantescas que hay en las moradas que dice que Dios nos va a preparar en las regiones del universo, del cielo. Entonces diría: no, voy a trabajar, dice ahí, como dice Pablo, dice: voy a trabajar por una cosa incorruptible, algo que no se corrompe, que está en el cielo, un tesoro no corrupto. Entonces diríamos eso. Pero la gente, como nos dice el libro de Romanos, no quiere renovar su mente. ¿Por qué? Porque no entiende ni quiere entender lo que la Biblia nos está diciendo acerca de que hay cosas más grandes. Entonces, cuando uno, como cuando está con Cristo y quiere de verdad tener una vida diferente con Él y pensar en otras cosas, entonces dice: tengo que entender acerca de la renovación del entendimiento. Pero hay una cosa importante que dice que la palabra es la que nos va a transformar, porque sí o no, es el Espíritu, dice, a través de la palabra de Dios, la que nos va a hacer nacer de nuevo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo leo la palabra de Dios pero no la entiendo, ni la discierno? No puedo yo nacer de nuevo porque no lo entiendo. ¿Cómo lo vemos? Porque, por decir, si recordamos al eunuco, que venía de Etiopía, cuando viene leyendo el libro de Isaías, la profecía del Cordero, y vienen leyendo, y Dios agarra y manda a quién, a Felipe, para que lo tope en el camino y le diga qué es lo que significa la profecía de Isaías. Y aparte, no solo que le diga qué significa la profecía de Isaías, sino le dice que también lo bautice, porque el etíope pide, cuando él entiende la profecía, cuando él discierne lo que quiere decir, que es el Hijo de Dios, el que iba a venir, iba a ser maltratado y muerto y resucitado, entonces el etíope entiende eso, y entonces Felipe le platica del bautizo en las aguas, y el etíope en ese momento, entonces, con el entendimiento de la profecía de Isaías, entonces dice: ahora sí, yo quiero ser bautizado en las aguas, porque entendí la profecía de Isaías. Entonces es muy importante entender la palabra de Dios. Para entenderla, ahora otra cosa importante también es, para entender la palabra de Dios, yo tengo que ser humilde, y como decíamos otra vez, dejar todas mis ideas que yo traía anteriormente acerca de mis pensamientos, de lo que yo quería, de lo que yo buscaba en el mundo, porque para que la palabra de Dios entre en mi mente y en mi corazón, yo tengo que despojarme de la antigua manera que yo vivía. Y es lo que estábamos diciendo la otra vez, por decir,
Cuando en las escuelas, incluso hasta los filósofos muchas veces le dicen esto a los estudiantes. No sé, hermano Jesús, si usted llegó a ver la película esta tan famosa de Dios no está muerto, la que acaban de pasar ahorita, muy famosa, que incluso la anunciaron. Es una película que se llama Dios no está muerto. Pero es muy importante porque a grandes rasgos esta película trata de un maestro ateo que no cree en Dios, pero es de la materia de filosofía y son universitarios. Y entonces cuando ese profesor mete a todas las personas en su clase, ese profesor pues ya tenía rencor en contra de Dios y pues obviamente él decía ser ateo, no creer en Dios. Pero cuando metía a las personas, a todos los jóvenes de la clase de filosofía, les hacía firmar un documento, una hoja en blanco en la cual les decía: ustedes pongan Dios está muerto y fírmenle abajo de que ustedes así lo creen. Entonces imagínense nada más lo que pasa. Bueno, es un reflejo de lo que realmente sucede en las educaciones muchas veces a nivel superior. Sí. Claro, a lo mejor no les hacen firmar como en la película, ¿no? Dios está muerto, pero les dicen la religión, sí, les dicen eso no es real. Están los pensadores, los filósofos, pero la religión es para gente retrógrada, para gente que no tiene conocimiento de sabiduría. Entonces, eso es lo que la filosofía, al momento de que el hombre que no tiene a Dios quiere meter un pensamiento en la persona, ¿qué le hace? Le dice primero: renuncia a lo que tú aprendiste, ya sea de tus padres. Si tus padres te hablaron de Dios, dice: renuncia a eso. ¿Por qué? Porque si tú no renuncias a eso, vas a tener problemas cuando te hablemos de la evolución, cuando hablemos del Carlos Darwin, cuando decía que venimos del mono. Y si tus papás te enseñaron la historia de Adán y Eva, vamos a tener problemas. O sea que cuando estés en la clase de filosofía, te vas a levantar y decir: oiga, maestro, pero no venimos de Adán y Eva. Y entonces va a tener un problema el maestro, porque por eso quiero que olvides lo que te enseñaron. Y fíjense, así como el diablo agarra y dice: olvida lo que te enseñó Dios, o lo que te enseñaron tus padres a través de Dios, olvídalo para que yo pueda meter mis propias ideas en tu mente y en tu corazón. Entonces ahora lo que sucede al revés, ahora cuando estamos estudiando la Biblia, ¿qué es lo que debe de suceder? El que quiera nacer de nuevo, ¿qué debe de hacer? Renunciar a todo lo que les enseñaron en el mundo. La manera de pensar, la manera de incluso tener éxito en la vida, la manera de buscar la riqueza, el poder y la gloria. Y eso se tiene que renunciar para que entonces, ahora sí Jesús pueda renovar mi mente. Es ahí por eso que entendemos que nosotros en uno de los versículos de la Biblia que habla acerca de que dice ahí que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y cuando hablamos y entendemos que es una persona soberbia, es esa persona que no quiere entender que el camino de la paz y de estar en el gozo de Dios es un camino correcto, y siempre quieren estar viviendo a través de las enseñanzas del mundo, y mientras no se quieran desprender de eso, jamás va a haber nuevo nacimiento. Otro caso que vemos también acerca del nuevo nacimiento fue cuando Jesús se enfrenta a Nicodemo. ¿Sí? Eso también va ligado muy claramente. Nicodemo sí conocía la ley, a diferencia de mucha gente que ni siquiera la Biblia la conoce, pero dice que no es verdad. Nada más porque dice no es verdad, pero Nicodemo sí conocía la ley. Pero ¿cuál era el problema de Nicodemo? Que no quería dejar a sus cuates. Siempre lo he dicho así: nunca quería dejar a sus amigos. O sea, nunca quería dejar al clero, nunca quería dejar a los del Sanedrín, que eran donde él pertenecía. Y entonces, ¿qué pasaba? Venía en su corazón, decía: esta es la verdad. O sea, su corazón sí le decía, porque dice la Biblia que si tu corazón no te reprende, pide lo que quieras y Dios te lo va a dar. Pero hay veces que uno no pide, ¿por qué? Porque sabe que el corazón no está bien delante de Dios. Entonces no pides porque sabes que no vas a recibir. ¿Por qué? Porque sabes que tú no haces las cosas como Dios te manda. Entonces Nicodemo, su corazón le decía: él es el Hijo de Dios. Incluso cuando vemos la plática que tiene Nicodemo con Jesucristo, le dice ahí: maestro o rabí, le dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces le declara Nicodemo, le dice: eso que estás hablando, maestro, sí es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Inmediatamente Jesús, como agarra y le responde, le dice: Nicodemo, ¿sí? Vienes a mí de noche, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que sabes que soy la verdad, pero tu impedimento de lo que te han enseñado, el poder, las riquezas, la vanagloria, el estar siempre buscando las cosas del mundo, no te deja venir a mí de día. No te deja venir porque lo que Nicodemo debió de hacer en ese momento es decir: maestro, sé que eres el Hijo de Dios,
que tú tienes apoyo de Jehová y yo vengo a reclutarme. ¿Sí? Eso es lo que debió de hacer, y ahí Jesús le hubiera dicho: Nicodemo, hoy te has salvado, porque él le hubiera dicho, o sea, vengo a entregarme hoy contigo, ¿sí? Pero él nunca dijo eso. Es lo mismo que pasa con los cristianos, ¿sí? Cuando dicen: yo quiero conocer de Dios y quiero conocer la palabra, y una vez les pregunto: ¿y para qué la quieres conocer? ¿Realmente vas a creer lo que está ahí? O sea, realmente cuando Dios te diga que ya no pienses en este mundo, realmente tu mente va a empezar a cambiar, o vas a seguir pensando, involucrándote en las cosas de esta tierra. Porque entonces, ¿para qué quieres conocer la palabra? Es lo que estábamos diciendo hace un rato acerca de las religiones, ¿no? Porque la gente a veces es más fácil decir: es que yo soy católico o soy mormón o esto. ¿Para qué? ¿Por qué es más fácil eso? Porque es más fácil decir: yo soy religioso, y echarle la culpa por decir de que ya me inculcaron eso, a decir: es que tengo que cambiar esto. Si yo me digo cristiano, pues yo voy a empezar a tener que pensar diferente, y no me gusta. Pero entonces todos nosotros diríamos: entonces quiere decir que eres cobarde, quiere decir que entonces vas a querer seguir siendo el mismo o la misma, entonces realmente es tu corazón malvado. Y entonces, como la gente no quiere escuchar eso, dice: mejor, lo que pasa es que yo siempre voy a ser así porque a mí me enseñaron eso. Pero es una mentira, de alguna manera, para encubrir que no quiere haber un cambio, no hay una intención de hacer algo nuevo. Pero Jesús sí lo dijo muy claro, y se lo dijo a Nicodemo. Le digo: Nicodemo, si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes entender el reino de los cielos. O sea, le dijo: si tú no desechas todo lo que te han inculcado, todas las cosas que vienen aquí como artimaña satánica en tu mente, dice, entonces no vas a poder entender cuando yo, como él mismo le dijo, Nicodemo le dijo rabí, que quiere decir maestro. Le dijo: entonces si tú me dices maestro, pero tú quieres seguir clavado en el mundo y con sus intereses, no puedo enseñarte, porque entonces, ¿de quién sería discípulo Nicodemo? ¿Del mundo o de Jesús? ¿De quién cree que haya sido? Por decir, si por decir Nicodemo se deja de enseñar y no quiere renunciar a lo que fue aprendido desde joven, desde niño, a través de los fariseos, y no renuncia a eso, entonces realmente ¿de quién es discípulo? Del mundo. Ya está el problema, porque a veces nosotros, cuando Jesús viene, dice: yo quiero cambiarte el cassette, o sea, tu mente, tus pensamientos, tus proyectos, lo que pensabas. Pero mientras nosotros estamos arraigados en una vida antigua, entonces Dios no nos puede dar una nueva vida. Ese es el problema, por eso, con muchas personas. Entonces aquí lo que estamos viendo es que la multitud de ropas blancas entendieron ya, por eso están arriba, porque ya entonces declaran que el Cordero es todo. Lo vamos a leer en el versículo en el versículo 12. O mejor, en el 11 de Apocalipsis. Estamos en el 7, versículo 11. ¿Sí? Para que veamos. A ver. Ok. Dice en el 11 entonces: y todos los ángeles, esto estamos hablando de seres ya celestiales, no son humanos, que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Sí? Amén, dice ahí. 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Dice ahí en el 14: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Recordamos que ¿quién estaba ahí hablando? Apóstol Juan, ¿verdad? Estaba Juan ahí. Entonces le dice a este anciano, este ser que no se sabe todavía hasta el día de hoy si es, probablemente pudiera ser uno de la tribu de Israel, pero no se sabe, se le llaman ancianos, son 12, ¿no? Son 24 ancianos, perdón. Y uno de ellos le dice entonces: ¿quiénes son estas personas que están aquí con ropas blancas
con palmas en las manos adoraron al Cordero. Y le dice entonces, pues tú lo sabes, Señor, ¿no? O sea, Juan le dice al anciano, le dice, tú lo sabes. Y dice, él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En el 15 dice, por eso están delante del trono de Dios y los sirven día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tienda junto a ellos. Este es un salmo que acerca, dice ahí, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y ahí Torre lo vuelve a repetir, estaban protegidos. Pero dice aquí, junto a ellos, y en el 16 dice, ya no tendrán hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Les vuelve a citar otro salmo con características, ¿verdad? ¿Cuál sería, hermano Jesús? El 23, ¿no? Dice, porque dice, me pastorearé en lugares de pastos verdes, ¿sí? Entonces me está diciendo ahí. Ahora, hay otra cosa, otro problema. Por eso estamos diciendo aquí que estamos mezclando entre los dos mundos. Estamos mezclando las personas que ya están en el cielo, en el Apocalipsis, y estamos mezclando también las otras personas que todavía no van al cielo, que están todavía aquí en la tierra, que todavía somos todos nosotros. Ahora, cuando habla acerca de que Él es el pastor, vamos a ver en el versículo 17, dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, ¿sí? Entonces, ahí dice que Jesús dice va a apartar de los corderos, de las ovejas y de los cabritos. Dice que va a apartar dos tipos, cabritos y corderos o ovejas, ¿sí? Y ahora, la característica de las ovejas es que las ovejas siempre necesitan a un pastor, a una guía. ¿Por qué es importante que tengan el pastor? Porque las ovejas tienen una característica, que a veces no saben el lugar correcto donde deben de pastar, ¿sí? Pero el pastor las guía. Y otra característica de las ovejas, que por eso es que los pastores pueden tener rebaños de ellas, es que son animales dóciles. O sea, quiere decir que tienen una conducta para poder dejarse enseñar o para poderse guiar a través de dónde van a comer o dónde van a tomar agua. Pero los otros animales, por si hay algunos que incluso no son domésticos, en el caso del cabrito, Dios los dice como un animal que es medio rebelde. Ahora, si vamos al libro de los Evangelios, vemos ahí, no sé si recuerdan ese pasaje donde dice que el que es oveja escucha al pastor, conoce la voz de su pastor, dice, y el que no es del pastor, dice, no oye su voz. Pero no sé si ahorita lo tengan ahí rápidamente en la cita bíblica para que vayamos entendiendo esto. Vamos a ver, híjole, sí puede estar en Juan o Mateo. Exactamente, está por donde está. Juan 10, vamos a ver a Juan 10. 7, perfecto. ¿Versículo cuál? 7. ¿Versículo 7? Es capítulo 10. Capítulo 10, versículo 7, ok. Vamos a San Juan, capítulo 10, versículo 7, entonces. ¿Sí? Otra cosa importante, entonces, híjole, cómo es increíble, ¿no? Cómo Dios nos pone la gente que ya está en el futuro, que ya obedeció, que está allá arriba y tiene características de lo que Dios habló aquí en la tierra, exactamente. Y entonces, hasta ahorita entendemos que son todos los que están ahí en el cielo, en las ropas blancas con las palmas en las manos. Dice que todos ellos tienen pobreza en espíritu y necesitan del conocimiento del Cordero. Eso es un hecho, porque todos reconocen que Él es la sabiduría, el poder y la honra. Ok, la primera bienaventuranza. La segunda es que están las almas también abajo del altar,
pidiendo justicia, o sea, no están conformes con la vida que se está llevando en la tierra por toda la maldad que hay, todas las mentiras, todas las cosas malas que hay. No están conformes allá abajo del altar de Jehová, le están pidiendo justicia. Es otra característica. Luego la otra es que también tienen una característica las personas que están ahí arriba, y son que se dejan pastorear, o sea, son ovejas y son obedientes a lo que el pastor les dice. Por eso es que ahora, hablando del Salmo 23, que dice Dios que quiere pastorearnos, pero ahí ahora en el versículo 10, capítulo 10, versículo 7, estamos viendo, dice ahí otra vez, vamos a verlo en el 7, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, y todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Dice en el 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y estábamos diciendo entonces la otra vez, ¿quién es el ladrón? Satanás. Ahora hay otro problema, porque dice: Satanás opera en los hijos de desobediencia, y entonces a través de un hijo de desobediencia, ¿qué va a querer hacer con tu vida? Dice: viene a matar, a hurtar y a destruir. Por eso a veces hay que tener el discernimiento bien entendido. Por eso Dios nos dice en el libro de Proverbios, nos dice: no te juntes con el malvado, porque en su corazón está siempre hacer injusticia. Por eso es que dice discernimiento, oveja, porque si no te van a comer. Dice ahí en el versículo 8: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Dice en el 9: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. En el 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y cuando habla acerca de hurtar, ¿qué nos vendrá a robar? Las llantas del carro, la gasolina, el sillón, el mueble, las alfombras. ¿Qué será? ¿Qué será? Ya sea Satanás mismo, a través de los pensamientos, o a través de los hijos de la desobediencia. ¿Qué nos van a venir a robar? Es una cosa importante de preguntarse, porque luego escuchamos que viene a matar, hurtar y destruir. Viene por mis alhajas, viene por mi coche, viene por mi economía. No, precisamente eso. Que viene a robar todo lo que estamos conociendo. Exactamente. Viene a contradecir lo que la palabra de Dios dice, el comportamiento que tú estás teniendo en Dios, y viene a tratar de destruir los argumentos que Dios ha plantado en ti, porque sabe el demonio que a través de lo que dice Romanos 10 en el versículo 3, que dice que a través de la renovación de tu mente, ¿qué va a pasar? Vas a ser salvo, porque dice: a través de la renovación de tu entendimiento vas a ser salvo. Entonces el diablo dice: yo voy a tener que ir a robar, pero no voy a ir a robarte tu carro, no, porque consigues otro. Pero a ver, consíguete otra salvación, consíguete otra vez la fe. ¿Qué tal si, como decíamos, por andar como a veces uno de tonto, agarra y pierde todo toda la fe, la salvación de Cristo, porque le creíste al diablo, ¿sí? Y a veces, como decíamos, muchas veces le damos más peso a las palabras del incrédulo, del inconverso, que muchas veces al pastor, que al que pastorea nuestras vidas. Eso es una realidad. A veces le hacemos más caso a eso que al otro. Y dice aquí la palabra de Dios: pero mis ovejas escuchan mi voz. Y dice ahí, porque el 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, ya decíamos, ya sea que te roben tu fe, que te roben tu palabra, que te roben la tranquilidad, que te roben la alegría, que te roben la fe en Cristo, que te quieran robar el ministerio, porque a veces tú agarras y quieres servir a Dios, pero vienen aquí y están duro y duro a través de situaciones, a través de que tú no sigas, que sigas ahí, que sigas por la intranquilidad de que te quieren poner, te exaltas. Entonces vienen a hurtar, y luego como consecuencia dice la palabra de Dios que puedes contritar al Espíritu Santo al punto de apagarlo o extinguirlo. Entonces por eso dice ahí: el enemigo viene para matar eso a través del robo de la fe, y pues obviamente tu vida va a quedar destruida, ¿no? Todo eso hace el enemigo, ¿sí? Ahora dice ahí, ahí adelantito, luego aparte de destruir, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Otra cosa también, a veces cuando Dios nos dice que tenemos que hacer ciertas cosas, como lo decíamos en la bienaventuranza, ser hijos de paz, ser hijos que no estén pensando en las cosas del mundo,
que no estén en una ansiosa inquietud. ¿Por qué nos dice Dios eso? Porque a veces cuando nos dice eso, y a veces cuando las gentes que están teniendo esa espiritualidad y nos dicen corrige eso, ¿por qué hay enojo? ¿Por qué hay enojo? Si es el mismo Cristo el que está diciendo ahí claramente, lo está diciendo: yo he venido para que tengas vida. Y cuando dice para que tengas vida, es decir, para que no te estés quejando, para que no tengas enojo en ti, para que no estés desanimado, para que no estés triste. Entonces, ¿por qué a veces la oveja, o a veces ya parecía como ese cabrito, se enoja en contra de esas enseñanzas? Pero no se enoja cuando el diablo le dice: ven a ser, rebélate, sé malo, sé maligno. Ahí no se enojan. Ahí no se enojan. Ahí dice: sí, tienes razón, como que sí. ¿Sí? Vean nada más entonces qué importancia tiene. Ahora, la consecuencia de obedecer al maligno es que dice que va a haber consecuencias en nuestra vida espiritual. Va a ser, una de las consecuencias va a ser que nos va a robar la alegría, la paz, la fe, la tranquilidad. Son regalos que vienen a través del Espíritu de Dios, a través de la obediencia. Y eso va a querer el enemigo robarlo. Y luego cuando me robe eso, dice ahí la palabra, es que cuando nosotros ya nos quitan la paz, ya no hay comunión con Dios. ¿Sí? Ya no hay comunión. Y cuando no hay comunión con Dios, entonces pierdes salvación. Entonces sí pasa realmente, como dice aquí, que te viene a matar, pero primero te roba y te destruye, y por último te mata la fe. ¿Y vuelves a dónde? Te regresas al mundo. Y de ahí ya es muy difícil que vuelvas a salir, porque dice ahí: quien después de haber probado la gloria, la fuerza, el poder, el apoyo de Jesús en tu vida, y que te vuelvas allá, ya no vuelves. Es muy probable que ya ahí te mueras. Incluso a veces Dios mismo abre juicio en contra de ti, porque después de probar toda esta riqueza en las promesas de Dios y que vuelvas para allá, pues es que algo que ya no te vuelves a levantar. Por lo general, la gente a veces hasta expira primeramente en su vida. Entonces dice ahí, bueno, eso es lo que quiere el enemigo. Y dice en el versículo, si yo se lo 11, ¿va? Estamos acá. Dice en el 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sí? Otra vez, porque a veces se pelean con la palabra de Dios. A veces, como decíamos, a través de la enseñanza que damos, de la prédica que se da, o de la exhortación que se da, pero no les gusta. ¿Pero por qué no les gusta? Si está plasmado en esto. ¿Sí? Pero es que, ¿por qué no les gusta? Porque quizás esa oveja toda es rebelde. Dice aquí: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, dice ahí, ve venir al lobo. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace ese pastor? Así que, como dices, se echa a correr. ¿Qué es lo que luego a veces cuando yo les he dicho también a veces del mensaje de salvación cuando lo venimos a traer? ¿Y qué pasaría? ¿Por qué Dios no quiere, por decir, gente cobarde, o pastores cobardes, o personas, o la iglesia que sea cobarde, a través de predicar el evangelio? ¿Por qué? Porque cuando uno es cobarde, entonces ve que la persona se va a tener un, ¿cómo se llama? Un despeñadero de la fe. O sea, se va a venir a caer en la fe, porque quizás el diablo la está rondando. Y entonces a veces uno dice: no, pues para no tener problemas, mejor que hago. Pues, a ver cómo te toca, ya Dios sabrá cómo te trae. Pero el problema es que esa persona se va a despeñar. Pero Jesús dice que Él es el buen pastor y que su vida da por las ovejas. Quiere decir que hasta el último momento, incluso hasta cuando la prenden y cuando está compareciendo delante de Poncio Pilatos, Él está predicando. Quiere decir que nunca, en ningún momento Él se cayó la verdad. Cuando incluso hasta Poncio Pilatos, recuerdo que está parado delante de los gobernadores ahí de Roma, y le preguntan: oye, ¿tú eres rey? ¿Sí? Dicen que eres rey. Y lo dicen, ustedes lo dicen: yo soy rey. Dice: y mi reino no es de este mundo, ¿no? O sea que en todo momento Jesús estaba predicando que Él venía en una situación para salvar a la humanidad, que tenía otro reino. Él no fue cobarde, porque hay gente que cuando ya ves la presión de la gente, de la sociedad, de la familia, y dices: ya no, ya ahorita ya se me comió la lengua el ratón. ¿Por qué? Porque muchas veces ya no quieres tú afrontar esa situación. Ahora veamos ahí. Dice en el versículo 15: dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre,
y pongo mi vida por las ovejas. ¿Sí? Dice en el 16, tengo además otras ovejas que no son de este redil, y a esas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Dice en el 17, vean lo que pasa ahí, dice, por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo, y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y ahí está. Entonces, característica de las ovejas del Apocalipsis que ya están ahí con el Cordero. ¿Sí? Ya todas son pastoreadas por Jesucristo. En ninguna de ellas hay rebelión de decir, no lo voy a hacer, Señor, porque no quiero, porque hay otro éxito, porque yo quiero mi vanidad, mi vanagloria. No, todas están de acuerdo con que Jesús tome las decisiones en su vida. Entonces, las ovejas tienen la cualidad de obedecer y de escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Otra vez volviendo a Mateo 5. Mateo 5 otra vez, porque estábamos hablando otra vez de que las personas que iban haciendo las características. Dice ahí la bienaventuranza del 6. Bienaventuranza del 6, del versículo 6 de Mateo. Dice ahí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Sí? Ahí está. Quiere decir que a las personas que están con Dios no les gusta que haya injusticia, ¿sí? Que haya que se le diga a lo malo bueno, ¿sí? Las personas que están de Dios no les gusta eso. Por eso dice ahí, bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Sí? Eso es otra característica del Hijo de Dios. Quiere que no haya ya injusticia en este mundo, que no haya tanta maldad. ¿Sí? La siguiente bienaventuranza que tenemos ahí adelante es, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Otra vez, ¿no? Hablamos acerca de el poder perdonar, también el poder enseñar a las personas que están a lo mejor desviadas. ¿Sí? Y hay otra bienaventuranza más ahí en el Sermón del Monte. Dice en el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. ¿Sí? Ahí está otra cuestión. ¿Qué pasa con los de dobles intenciones, ¿verdad? Los corazones que tienen doble intención. Por un lado quieren hacer una cosa, por atrás traen, como dicen, la estaca, la daga, el cuchillo. Entonces no. Dice también Pablo, dice que el amor debe ser fraternal, sin fingimiento, que debemos nosotros de ser una persona no hipócrita, por atrás decirle te amo y por atrás tener la daga de quererlos matar. Esa es otra bienaventuranza que Dios dice que tenemos que ser de limpio corazón. Y otra más también que nos explica aquí a través del Sermón del Monte, dice bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? Quiere decir también los no contenciosos. También dice la palabra de Dios que las iras, las contiendas, todo este tipo de cosas no aprovechan. Entonces dice ahí que debemos de ser hijos de paz, de tranquilidad. Pero es que a veces cuando el carácter no está en Cristo, pues híjole, como dicen, sí, no se puede, cualquier cosa. Es como decíamos ahorita aquí en el Apocalipsis, dice ahí que ya no tendrán calor, pero ahorita aquí, a veces hasta por el calor, se empieza a la gente, hasta por un simple hecho de calor, se empieza a enojar. Si les da un poco de hambre, ya empiezan a arremeter en contra de todos, ¿no? Sí, es algo bien increíble, de veras que a veces como se le dice, bueno, no te vas a morir por un día, ¿no? Siempre está uno quejándose de las cosas. Ajá, ¿no? De todo. Que no, que hace frío, híjole, hace mucho frío. Y hace calor, y híjole, el calor. Y que está el sol, no, ajá. Que quema el sol. Sí, es verdad. De todo. Nunca van a estar con la paz. Ajá, exactamente. Dios, ¿no? Porque pues no creen en Dios, pues nomás viven la vida por... Sí, exactamente. Esto estábamos diciendo la otra vez por decir, ahora luego con los gastos de la familia y de todo, ¿no? Imagínense que uno agarrara y dijera, y esto otra vez se enojó, y que ya se acabó esto, y se acabó el otro, y se acabó aquello. Imagínense si nosotros estuviéramos así, por sí, sin el gozo de Dios, estaríamos enojándonos a cada rato, porque cada rato hay una necesidad. Y igual también, como hemos dicho la otra vez, las mujeres, ¿no? También igual,
porque también ya cuando hay hijos, la familia crece, pues que ya se ensucian más rápido las cosas, que ya los trastes están más sucios, y también igual, imagínense nada más, si no tienen a Dios, pues van a estarse enojando a cada rato, y yo, como decía la otra vez, hoy en día, yo he escuchado a mujeres que dicen ya no pueden con dos, y yo luego les he dicho, bueno, imagínense, ustedes son cristianas y no pueden con dos, ¿cómo les hacían las otras mujeres que hasta veces hasta de 11 tenían? ¿Sí? Y hay veces hasta ni eran tan rebeldes como ahora lo son, ¿sí? A veces hasta mujeres que tenían más hijos y eran como que más sumisas, ¿sí? Entonces, ¿cómo explican eso? Y aparte, hablando de mujeres que no tenían a Dios, sí, eso es una cosa bien importante, pero ahora ya tienen a dos y quieren que el esposo pues igual de alguna manera ya deje todas sus actividades porque ellas ya no se dan abasto. Pero eso es una cosa que, bueno, cada uno tiene que cubrir. Es como nosotros ahorita la situación en el país está empeorando. Y el hombre, pues en este caso, pues tiene que ver la manera de cómo sacar adelante. Y no por eso va a empezar a decir al niño, no, ya no traes ese pan, o quédate hoy sin comer. Pues no. O sea que si aumenta la situación, está más difícil la vida y no por eso va a aumentar nuestra neurosis. Imagínense nada más, ¿no? Eso es una cosa bien... Por eso sí nos hace falta Dios. Exactamente, porque imagínense. Ahora sí, como a los hombres, por decir, desde el Génesis, Dios dijo, pues tú te vas a hacer cargo de mantener a tu gente, a tu familia, y vas a guiar. Y a la mujer le dijo, y tú parirás con dolores a tus hijos, y vas a estar pues en la edificación del hogar. Entonces, si nosotros estamos viendo que el tiempo está empeorando, ¿sí? O sea, la maldad está empeorando. Entonces la mujer, si hace unos 60 años tenía la obligación de guiar a los hijos para que no se les descarriaran, hoy en día esa misma mujer tiene que echarle más ganas todavía para que los hijos no se descarríen. Y también lo mismo, los hombres, por decir, de hace 60 años quizás no tenían que trabajar a un estado acelerado porque la economía no estaba tan mal y la gente no era tan, la explosión demográfica no explotaba tanto, y pues había más alimento para todos a un bajo costo. Pero hoy en día ya todo está por arriba, y otra vez así se ven los productos por un refresco, un jamón y unos papeles, unos pañales, y ya se te fueron los 60, 70 pesos, y dices, oye, pues no, esta bolsita me costó 70 pesos. Eso, por como le decíamos, hace 60 o 50 años, híjole, con 70 pesos te traías hasta 3 o 4 bolsas cargadas de diferentes cosas. Entonces, y no por eso el hombre de hoy va a tener arremetiendo en contra de la familia porque consumen más cosas. ¿Sí? Por eso volvemos a repetir, el que no conoce de Dios es el que dice, y es que por su culpa estoy así, y por su culpa estoy trabajando como loco, y ya me vieron la calle, y ahorita también me peleé con alguien, y empieza a remeter en contra, como dicen, ya no ven quién se la hizo, sino quién se la paga. ¿Sí? Y todo por qué mucha la disolución de la familia, ¿no? Pues exactamente, ya no nos ser responsables por de nuestras obligaciones. Eso es verdad. Sí. Pues más si no estamos conociendo de Dios, pues eso nos vamos a lo más fácil. Claro. Se han visto casos, no sabes que yo ya no quiero saber nada y nos veamos, ahí dejan a la pobre mujer con sus 2 o 3 hijos y que se hagan bolas. Sí. ¿Pero por qué? Pues porque no conocemos. Sí, o agarran y le dicen, pues pídele a tu mamá, a ver cómo le haces, yo ya no puedo y se acabó, ya hazlo como quieras. Imagínense nada más. Por eso decíamos ahorita, yo cuando comparamos, porque Cristo también nos llama soldados a nosotros, y yo me pongo a ver y digo, imagínate un soldado que está en el ejército, y luego hay veces generales o superiores que sí son de plano, híjole, son conocen bien mulas, ¿no? Y agarran y mandan al soldado, y así, o sea, lo traen como jerga para todos lados. Imagínense cuando nos mandan a la guerra y que el soldado diga, no, porque es que antes eran como 10 y ahora ya voy contra 15, 20 enemigos, y que se le pusieran, decir, no, yo no voy a ir. Ya ven que sí saben que los soldados cuando no cumplen órdenes los meten a las prisiones, pero no es el reclusorio de aquí del civil, ¿no? Es el reclusorio militar por incumplimiento de órdenes. Y fíjense, yo me pongo a pensar acerca de eso y luego de esos temas los uno, porque digo, ¿cómo ahí en el ejército no se quejan? Ahí por si les falta agua,
Si tiene un descanso, pues qué bien, gracias a Dios que tuvieron un descanso. Pero si al otro día, ayer tuvieron descanso, si al otro día no tuvieron descanso, ni modo. Y hay de aquel que diga, oiga general, pues ya denos un descanso, porque híjole, como dicen ahí en las películas, ¿no? Cuando dicen, pues abajo y dame 50 o dame 20, los castigan, en vez de decirle, sí, tiene razón, no, dice, deme 20 o 50 por lo que acaba de decir. Y aquí en la vida cotidiana, pues no. Ahí en la vida cotidiana del cristiano, porque estamos hablando de quienes van a ir al cielo, pues el cristiano debe de aprender a salir con sus problemas, con sus dificultades, con sus actividades cada quien, porque así lo manda Dios y se acabó, ¿sí? Como soldado. Claro que como hemos dicho hay desertores que muchas veces, a pesar que saben que es su obligación, no quieren obedecer a Dios y quieren deshacerse de sus obligaciones. Y de todas maneras, porque a veces hay hombres o hay mujeres que de alguna manera tienen la posibilidad, o ya sea que los padres los ayuden, en fin, la abuela cuida a los hijos, el abuelo a lo mejor ayuda económicamente a la familia, pero de todas maneras, como dice la palabra de Dios, el que no tiene paz, aún con la ayuda de otras personas, aún les paguen niñeras, van a seguir con esa impaciencia. Y luego lo hemos visto a veces con niños que son muy berrinchudos. Yo los he visto a veces ahora en internet, cuando luego a veces ponen caso de todos, ponen gente neurótica, y también ponen niños que a veces son bien berrinchudos. La otra vez creo perdió en el partido de fútbol, perdió Argentina, y hay un niño fanático de Argentina, y estaba chiquito, y sacan el video, ¿no? Como algo gracioso, pero digo, no, está gravísimo. Ese niño cuando crezca, el día que pierda, pues ir a Argentina, va a empezar a romper la mesa, los vidrios, el carro, todo, porque es un problema muy grave. Pero ¿qué es lo que nos refleja realmente? Que no tienen a Dios. Por eso es que es una cosa que Dios nos va a demandar. O sea, yo siempre cuando me pongo a pensar de lo que Dios nos ordena y nos manda acerca, por decir, como hombre, por decir, a veces cuando nos dice que guiemos a la familia, y son muchas cosas, y estar ahí al pendiente de los hijos que no sean rebeldes y todo, y pues no es de quejarse, porque es una obligación que Dios nos puso, una responsabilidad. Y si, como dicen, si no te quieres aventar al ruedo, pues nunca digas tengo familia, así de sencillo, te has quedado solterito. Pero ya que tenemos la responsabilidad, hay que sacar las cosas como están, porque es una responsabilidad que tenemos. Entonces el hombre, pues como dicen, no va a arremeter de que tiene que trabajar más o que tiene que ver más caras. Como decíamos, en el hogar tiene que venir como una autoridad de paz, de tranquilidad y todo, y la mujer también. Nada que llega el esposo y todo parecen un cubil felino ahí, todos colgándose de la lámpara, el niño matando a la niña y la mamá matando a los dos, ¿no? No, porque también entonces quiere decir que no están teniendo como soldados, cada uno no está cumpliendo su función en su trinchera. Por eso es que Dios nos dice también entonces en la bienaventuranza de ahí, que dice en el versículo 9, dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? Entonces siempre se trata de que el Hijo de Dios traiga una palabra de paz, pero también entendamos que a veces esa palabra que viene de Dios, porque aquí lo que busca Dios a través de esta escritura es que algún día el hombre pueda tener paz, pero a veces esa paz, como decíamos, no todos la quieren. Y cuando venimos con una idea de estas, a veces la gente se opone, los hijos del diablo sobre todo se oponen a esta palabra y no quieren que haya ese tipo de enseñanza, porque no quieren que haya paz de la que Dios da. Entonces dice ahí: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Ahora, hay un versículo como estamos viendo que dice: hijos de Dios, los que sean llamados pacificadores. Y hay otro versículo que dice que serán entonces hijos del diablo, los que hacen contienda y pleito. ¿Y por qué? Porque dice ahí que ahí en el Santiago 4 dice: ¿de dónde vienen tus pleitos y tus guerras? Dice: no es de tus pasiones. O sea, en pocas palabras lo que está diciendo, no es de tu intranquilidad en tu corazón. Por eso eres una persona conflictiva, porque tu corazón no está en paz. Híjoles, la Biblia es preciosa, porque luego los psicólogos dicen, no, es que esta persona trae mal carácter porque de niño le amarraban un pie en estaca y andaba como el chiste, como relojito ahí, el perímetro, ¿no? Se lo que alcanzaba la cuerda. Y si por eso ese niño es neurótico, y ahora ya es un gran y es neurótico, y hasta cierto punto sí tiene algo de verdad. Pero también es verdad que Cristo
cuando uno lo recibe, cuando uno escucha su palabra, eso va a cambiar. Se quita, se corta. Pero cuando no quieren buscar la palabra de Dios, por eso es que no se pueden, como dicen, no se pueden controlar, porque su corazón no está en paz. Dice ahí en el libro de Proverbios, si vamos nuevamente al libro de Proverbios capítulo 7 ahora, esta es otra cita bíblica que vamos a dar acerca de la paz. El libro de Proverbios capítulo 7. Versículo 10. Estamos hablando acerca de las artimañas de la ramera, pero ahorita en este caso no vamos a tocar el tema de la mujer que es ramera o loca, ¿no? Pero sí vamos a ver una característica que tiene esta mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer, si algo es cierto, es que no está con Dios, por eso es ramera. No está con Dios, no lo conoce ni nada. Entonces, aparte de lo que decíamos que ahorita no vamos a tocar, como la vestimenta, lo provocativa que es, la sensualidad que hace para llamar la atención a los hombres, no lo vamos a tocar, pero sí vamos a tocar esto, que esa mujer que no tiene a Dios, tiene estas características en su carácter. Vamos a verlo. Dice en el versículo 10, a ver si es el 10 o es el... A ver, vamos a ver. Sí, versículo 10. Dice, en esto una mujer le sale al encuentro con vestido de ramera, provocativa. Dice, y astucia en el corazón. Pero en el 11 nos describe un carácter de esa mujer. Dice en el 11, es alborotadora. ¿Y qué más? Rencillosa o pendenciera. ¿Sí? Ahí está. Dice, es alborotadora. ¿Qué es alborotadora? ¿Qué será alborotadora? Porque está dividiendo dos palabras. Está diciendo que esta mujer es alborotadora y rencillosa o pendenciera. ¿Qué es? ¿Qué podría ser? Alborotadora. Es como meterte ideas en el mundo, que no estés en paz. Ya vamos entendiendo. Entonces quiere decir alborotador. Sí, una característica es meter ideas que no sean buenas. Esa es una. La otra, alborotador, que no estés en paz. ¿Qué quiere decir? Que está buscando un pretexto ¿para qué? Para pelear. ¿Sí? Eso es otra cosa. Ahora, decíamos ahorita, la bienaventuranza nos está diciendo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y estamos hablando ahorita de una cualidad, un defectos de una ramera. Quiere decir otra vez, vuelvo a repetir, no tiene a Dios en su corazón, porque por eso es como es. Pero dije que en su carácter, la característica de la ramera que no tiene a Dios en su carácter, una de las fallas que tiene es que es alborotadora. ¿Sí? Quiere decir que siempre va a estar metiendo la idea, ya sea en otras mujeres, para que sean rebeldes, y ella misma va a buscar un pretexto para estar peleando. Cualquiera que sea está bien, cualquiera que sea, porque por eso es alborotadora. Y luego la segunda palabra, que es pendenciera. ¿Sí? Ahora sí, en algunas dice rencillosa, ¿sí o no? ¿Qué dice rencillosa? Entonces, pendenciera o rencillosa quiere decir que al final de cuentas te echa a pelear. ¿Sí? Siempre va a haber, por eso cuando decíamos, porque Jesús nos dice no te juntes con el burlador, con el escarnecedor, con el avaro. ¿Por qué lo está diciendo Dios? Porque Él sabe que esas personas no tienen a Dios en su corazón, y por lo tanto son que hijos de pleitos, de contiendas, de ira y de problemas. ¿Sí? Ahora, eso lo entendemos porque no quieren buscar a Dios, porque dice ahí que son cabritos que no quieren venir a la obediencia, a ser pastoreados por Jesús, y ponen cualquier pretexto. Pero al cristiano sí debemos de entender que por eso un cristiano que es neurótico, que es pleitero, que es alborotador, que es rencilloso de cualquier cosa, hay que pedirle perdón a Dios y hay que cambiar inmediatamente eso, porque si no, no vamos a estar ahí en las ropas blancas con palmas en las manos, porque dice que solo son llamados los pacificadores, los hijos de Dios. Los problemáticos, los rencillosos, los neuróticos no entran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la neurosis está ligado con otro pecado que se llama ira. ¿Sí? Y por eso, y aparte otra cosa,
Si vamos con un psicólogo y le decimos, oiga, ¿de dónde proviene mi ira? Le va a decir, señor, es que usted tiene una emoción desbordada, en desorden, ¿sí? O sea, quiere decir que una cosa es molestarse, enojarse, pero otra cosa es que entres que hasta como se te tiemblan las manitas y los pies, ¿sí? Porque entonces ya estás cayendo en un desorden de emociones. Eso te diría el psicólogo, pero a nosotros no nos interesa lo que nos diga el psicólogo. A nosotros nos interesa lo que dice Dios, y Dios dice que la causa de estar en rencilla, en contienda y en pleito es la falta de la presencia de Dios en el corazón, de no creerle. Ese es el problema. Por eso es que estamos diciendo, bienaventuranza de la paz, ser llamado hijo de Dios tiene que existir, porque si no, entonces quiere decir que nosotros tenemos una característica de alguien que no tiene a Dios, como es la ramera. La ramera no tiene a Dios. Por eso dice que es que alborotadora y pendenciera. Y luego hay otra característica en el mismo 11, dice, sus pies no pueden estar en casa, ¿sí? Y ahora estamos hablando acerca de la gente que, por decir, los que están en el frío dicen ya quiero calor, los que están en el calor dicen ya quiero frío, los que son güeros ya se quieren hacer negros y prietos como Luis Miguel, que se tosta luego en las playas de Acapulco, y los que están negros pues quieren ser güeros como el Michael Jackson. Entonces nunca están conformes, exactamente, ¿sí? Y es otra característica que la Biblia nos dice, que precisamente los pies no pueden estar en paz, quietos. O sea, no se refiere tanto de que estén bailando ahí en las calles, no, se refiere a que no pueden estar así tranquilos, así, diciendo, Señor, gracias por todo. No pueden estar así. Por eso vuelvo a repetir, ese es un defecto de la ramera, pero esa ramera no tiene a Dios en su corazón. Y el cristiano, aunque no sea ramero, o la gente que se dice cristiana pero no sea ramera, no importa, pero si tiene un carácter así desbordado, hay que tener eso en cuenta, porque no está teniendo la bienaventuranza de ser llamado hijo de Dios. La siguiente bienaventuranza que tenemos en el 5, ¿cuál sería, hermano Jesús? El que sigue es que parece persecución. Está también muy bueno. Vamos a ver. Sí, otra característica también del que el cristiano, estábamos hablando ahorita de Ana, y le gusta ser perseguido ni tener problemas con nadie, sí, porque si es verdad que dicen ahí, hay un dicho que dice no, quisiera ser monedita de oro para caerle bien a todos, pero dice que eso primero hasta la frasecita esta dicen que eso es imposible, ¿no? A alguien no le vas a caer muy bien, que digamos, y siempre probablemente tengas fricciones. Ahora, dice en el 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Si nos volvemos a entender que estamos estudiando las bienaventuranzas de los hijos de Dios, ¿sí? Eso es importante entender, que estamos estudiando las bienaventuranzas de los hijos de Dios, o sea, características de un hijo de Dios. Y dice que una de las características que va a seguir a ese hijo de Dios a veces es que va a tener persecuciones, ¿sí? Con la gente. Porque decíamos la otra vez, cuando un cristiano te dice yo no tengo persecución con nadie, yo no tengo problemas con nadie, todos me aman, los del mundo me aman, incluso me siguen invitando a mis fiestas, es porque quizás no eres, como dicen, ni de aquí ni de allá. Estás en un punto neutral. Quiere decir que cuando estás con los del mundo les das por su lado, y cuando estás con los hijos de Dios les das por su lado. Por eso es que no hay persecución. Pero cuando un cristiano se define en este caso en la palabra de Dios, sí vas a tener persecución, ¿sí? Y va a haber siempre gente que no esté de acuerdo con la palabra que tú estás hablando, y vas a tener persecución, y vas a tener que te digan que eres esto y que eres el otro y que eres aquello y que eres un fanático y que no dejas, que todo lo quieres controlar, ¿sí? Pero es por eso, porque al final de cuentas cuando nosotros hablamos la palabra, lo que estamos enseñando es simplemente lo que nosotros mismos hemos aprendido a través de vivir la vida con Cristo. Si por decir nosotros le decimos a la gente, apártate del mal, apártate de las cosas que te hacen daño, apártate de lo que te hace estar en el mundo, lo decimos porque ya un día pasó con nosotros, que tuvimos que apartarnos de ciertas cosas, y por eso lo hablamos. Pero a veces la gente no entiende que es un mensaje de Dios, a veces creen que es un mensaje de nuestras propias
entrañas, de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias emociones. Pero dice ahí la Biblia que es bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces un hijo de Dios pues siempre va a hablar lo que está establecido en la palabra, pese a quien le pese y duela a quien le duela. Y pues por eso a veces tenemos luchas y guerras con ciertas personas. Luego en el 11 dice: bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Ahora, esta sí es una bienaventuranza que a veces a muchos de nosotros nos cuesta digerir, porque a veces se nos olvida esa bienaventuranza y a veces queremos pleitear con la gente porque se nos olvida que de alguna manera Dios nos está viendo y estamos ahí trabajando para Él, y eso no le está gustando al diablo. Y por eso es que a veces, como dice ahí, te van a insultar, te van a perseguir y van a estar, hasta como dicen, levantándote chismes y haciéndote juicio falso en contra de ti. Dice en el 12: gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Entonces ahí está. A veces sí cuesta trabajo entenderlo, a veces sí nos enojamos bastante porque dicen ahí, ya se quieren pasar conmigo, pero pues sí, realmente a veces uno tiene que entender que a veces los demonios, los hijos del diablo a veces no quieren obedecer y por lo tanto se oponen y empiezan a chismear, empiezan a calumniar tu nombre, empiezan a calumniar tu reputación. Pero es una cosa que Dios pues sí nos está diciendo, eso hay que entenderlo. Y por otra parte pues dice ahí también en el 12, dice: gózate y alégrate, porque tu recompensa, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Y bueno, pues ahí es donde nos tenemos nosotros que recordar que Jesús pues está con nosotros y que por eso debemos tener alegría en el corazón, a pesar que muchas veces en las gentes pues no piensan lo mismo que Jesús. A veces pues está contento con nosotros, y a veces la gente pues no está contenta con nosotros, porque a veces la gente cree que la estamos atacando o queremos castigarla o queremos hacer que se vengan a vivir a nuestros pensamientos. Pero la Biblia dice que todo cristiano predica el evangelio. Y es algo fuerte, ¿no? Porque se vive continuamente. Y en el 13, en el versículo 13, ahí adelantito, dice: la sal de la tierra. Y dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Dice: no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. ¿Sí? Y a ver, ahí como que usted cree, hermano Jesús, que se está refiriendo. Pues creo que sí, como que no lo he podido entender muy bien aquí. Sí lo he leído 2 o 3 veces. Pero como que no tanto a discernir eso, ¿no? Sí, porque es la sal de la tierra. Ajá. Pero si la sal se desvaneciera, dice aquí, porque será salada, no sirve más para nada. Ajá. Como para qué. Entonces, eso es saber. La sal, porque conocemos ya de Dios, servimos para, ahora sí que para condimentar la palabra o el alimento, para dar ese alimento a otros. Uh-huh. Pero si no servimos como tal, ya seremos acuerdos. Ya. Lo que estábamos diciendo otra vez. Estábamos diciendo ahorita acerca de las persecuciones. Yo sí he escuchado a veces gente que dice: pues mira, yo soy cristiano y yo no me llevo mal con nadie. Me porto bien, y dice: y nadie, yo tengo problemas con nadie. Y entonces es lo que decíamos, es como que cuesta trabajo creer eso, porque dice aquí la palabra otra vez en el versículo 13, dice, o sea, voy a cambiar esta palabra, pero dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero Jesús nos diría: cristianos, ustedes son el sabor del cristianismo, ¿sí? O sea, que el cristiano siempre va a estar hablando acerca de lo que es bueno, de lo que es justo. Si el cristiano ve cometer una injusticia y está en sus manos el poder esclarecer esa situación, lo va a hacer, se va a meter. Es como yo a veces les digo el caso, por decir, de los niños. Yo a veces he visto padres que tienen, por decir, la parejita, o tienen 2 niños,
¿sí? Y de repente empiezan a pelear y se están agarrando. Y agarra el papá y agarra y moquetea a los dos, sin saber cómo está la cosa, más dicen los dos igual y todo, ¿no? Pero media hora antes de que se empezaran a moquetear, el berrinchudo estaba duro y duro y duro y dale al grande, o al revés, el que sea más noble, ¿sí? Entonces, ahí uno como padre, si hace eso, si dice a los dos por igual, porque los dos están peleando, pero no investiga las fallas de cada uno, entonces se comete en un cómplice de injusticia, ¿sí? Porque si es verdad que ya los dos están peleando, pero hay que ver por qué causa llegaron ya a ese conflicto, ¿sí? Y yo sí lo he visto, a mí me ha tocado ver que hay niños que están duro al otro, y el otro le están duro y le dice el otro ya, y el papá es cuando le dice, a ver chamaco, ahora sí, a ver, ya lo vi, ¿sí? ¿Por qué está peleando con su hermano? Pero no, agarran y dicen, a los dos igual y órale. Y entonces es injusticia. Y yo me pregunto, luego digo, si así con los niños, que a veces son tan chiquitos y todos son tus propios hijos, haces injusticia, ya qué diremos cuando tú ya de grande, ¿sí? Veas una injusticia, no te vas a meter. A veces te vas a dar la razón a los malignos, a los malvados les vas a dar la razón. Y ahí es una cosa que Dios le dice, eso es lo que no le gusta a Jesús. Por eso dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son los que ponen orden, ustedes son los que agarran y dirigen a las ovejas, porque ahorita yo les di una encomienda. Si es verdad que las ovejas son de Cristo, para que nadie se las apropie, eso es verdad, pero ustedes son mis siervos, y ustedes dicen van a ir y van a predicar el evangelio y van a enseñar toda la verdad, y van a ser ustedes también de alguna manera maestros en la palabra para que puedan ustedes guiar. No pueden, están permitiendo injusticias, como vuelvo a repetir, en la que creo que es Jeremías, donde dice a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo, ¿sí? Y lo peor de todo, que de un inconverso, de un mundano lo podemos entender de que a lo bueno le diga malo, pero ¿qué pasa con un cristiano? A lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Eso está peor, porque entonces dice que va a suceder esto, dice ahí, ¿con qué será salada la comida? ¿No? O sea, es lo que se refiere ahí con esa pregunta. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Y ahí la respuesta dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Y ahora, como decimos, ¿y por qué dice? Ya no sirves como sal y ahora vas a ser hasta pisoteada por los hombres. ¿Por qué se refiere eso? Porque se refiere que los cristianos ya no te van a creer que eres cristiano porque eres bien injusto. Te van a decir, o sea, tú de plano has visto milagros, has visto cosas y no creces y sigues igual. Ya no te vamos a creer. Y la otra, que van a ir con los mundanos y van a decir, ahí está, ¿sí? Tú que hablabas de la palabra de Dios y todo, y también haces lo mismo que nosotros. Haces injusticia como nosotros hacemos con todas las cosas que hacemos de mal. Entonces, ¿qué dicen? No, tampoco te creemos. Entonces dice, va a ser burla tanto de los cristianos, que ya no te van a creer como hermano, y de los mundanos, porque tampoco van a creer que eres hijo de Dios. Por eso Dios dice ahí, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Y qué feo es eso, porque entonces ya no le sirves a Dios, y hasta el mismo mundo te va a desechar, porque dice, tú estabas con los cristianos, ¿no? Pues ahí está, ya nosotros ni te queremos aquí, destruiste toda tu vida y todo. ¿Por qué? Porque no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Entonces, pues teníamos, creo, otra cita bíblica acerca del Apocalipsis. Vamos a ver otra cita más para ir finalizando también el estudio. Es en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Exacto, ¿verdad? Sí, el cántico de los 144,000. Sí. Bueno, hasta ahorita vimos entonces los hijos de Dios, las bienaventuranzas, los que van al cielo y por qué están allá arriba con las palmas, ya con ropas blancas, porque Jesús los aceptó, se arrepintieron y están ahí. Ahora, viendo lo de los 144,000, dice el cántico de los 144,000.
Dice en el 14:1, después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el del Padre escrito en la frente. Y en el versículo 2 dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Dice en el 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y dice, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre de la tierra. Dice, estos son los que, aquí vamos a entrar a lo que decíamos de qué característica va a tener el judío que vaya allá a ser parte de los 144,000, porque no va a ser cualquier judío, porque si no también cualquier judío que esté oyendo decir, yo voy a ser uno de los... Alguien decía, o no sé dónde fue, donde escuché que decían que ya el judío ya estaba, ya todo lo que era judío ya era salvo, ya no, automáticamente, ¿no? Que porque lo mismo pasó en el Nuevo Testamento cuando Juan el Bautista estaba bautizando a todos y llegan los judíos y le dicen, bueno, nosotros tenemos a Abraham por padre. Entonces, ¿qué? O sea, le estaban diciendo, si Abraham es el padre de la fe, dice ahí la palabra de Dios que Dios le tomó por justicia el que le hubiera creído a Dios, a Abraham. Entonces, si mi papito Abraham pasó al cielo, su hijito no se va a quedar. O sea, es lo que decían ellos. Dice, el linaje de Abraham somos, decían ellos. Decían, o sea, no hacemos nada de Dios, nada, pero tenemos sangre en nuestras venas, como hoy en día, ¿no? Mi papá es el pastor, así que mi papá es el pastor, yo tengo su sangre en mis venas y por eso me salvo. Y decía Juan el Bautista, cuando escuchaba esas tonterías, decía, pues os digo que Dios, si quisiera, podría de las piedras hacer hombres y que se arrepintieran y se convirtieran, y si entrarían más fácilmente esas piedras, o sea, esos hombres que Dios hizo, que ustedes. O sea, le está diciendo, aquí no hay linaje, por decir en este caso que somos judíos, porque venimos ahí de la tierra prometida de Abraham, y ahí Juan el Bautista le dice, como si no estuvieran de Abraham, porque si sus actos o sus obras no son dignas de arrepentimiento, dice ahí el hacha ya está puesta al árbol. Dice, o sea, si ahorita ya conociendo la Biblia, conociendo el Evangelio y no te quieres convertir, quiere decir, el hachazo viene y te arraiga Dios si vas a ser cristiano, te quita el cristianismo y te manda al infierno. Entonces es lo que les decía, no importa quién fue, si como estábamos diciendo la otra vez, también en un estudio llegamos a decir, porque estaban ahí los matrimonios, estábamos diciendo que la Biblia habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, y que dice ahí, uno de los versículos del Apocalipsis dice ahí que uno será tomado y el otro será dejado, uno estará moliendo en el molino, uno será tomado y otro dejado, y dice ahí estarán dos durmiendo en la misma cama, uno será arrebatado y el otro será dejado. Y entonces cuando yo les digo, si sabían que si el esposito no se quiere convertir y la esposa está entregada a Cristo, se va el esposo, se queda el esposo, y como que de repente hay muchos dicen, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo no voy a pasar? Pero si por hasta le doy para que se vaya a la iglesia temprano, para que nos cubra a los dos. No existe tal cosa. Por eso estábamos diciendo que cada uno tiene que entender la palabra de Dios. Claro que sí es una ganancia tener a alguien que te esté jalando. ¿Cómo no va a ser una ganancia? ¿Cómo no va a ser una ganancia tener un siervo o una sierva de Dios que te esté jalando? Cuando en el caso de los hombres, cuando no quieren, a veces hay mujeres convertidas que le están diciendo a ellos, a su esposo, están educando bien a sus hijos, ni siquiera es el que la mujer tenga que educar a los hijos en la palabra, y sin embargo ellos se están esforzando, y el otro no quiere entender, y hasta se aprovecha porque dice, los tiene bien controlados a mis hijos, ella es fiel conmigo, así que yo me puedo ir al bar los días viernes, sábado y domingo, ¿no? Y ahí entonces dice, pero como mi mujer es de Dios, pues también yo me voy a ir. Y dice muy claramente en la Biblia, dice, uno será tomado y el otro será dejado. Entonces ahí tenemos que entender que si uno nació y el otro no ha nacido, se queda el que no nació, ¿sí? Por eso es importante entender esto. Ahora, entendiendo eso de los judíos, entonces sabemos que no todos los judíos se van a salvar. Y dice ahí la palabra de Dios que por la promesa que le hizo a Abraham, Jehová le hizo a Abraham,
de que en la simiente de él iban a ser las naciones. Dice, por esa promesa es que Jehová va a rescatar a 144,000 judíos. Porque de acuerdo, si nosotros estamos viendo lo que está pasando en el Medio Oriente, pero los judíos, la mayoría de ellos no creen en Jesús, ¿sí? No creen en Jesús, exaltan a Jesús. Ellos lo tienen como un gran profeta, como un ser iluminado, pero no como el Hijo de Dios. Y dice que cualquiera que no cree en el Hijo será condenado. Entonces ellos siguen esperando al Mesías. Pero hay, como estábamos nosotros hablando acerca de Isaías, cuando dejamos ahí el versículo, me parece 53 de Isaías, cuando dice que molido fue por nuestros pecados. Ahora está ahí rápidamente del libro de Isaías, en el versículo 53 me parece que es. ¿Sí? Dice aquí, versículo 53, capítulo 53, perdón, versículo 53. Creo que sí, ¿no? A ver, a ver. Sí, ¿no? En el versículo 53, versículo 6. Y esto los judíos no lo entendieron. Y eso es una cosa que por no entender esta profecía, ya se les pasó, como muchos pastores dicen, se les pasó el tren. Y ellos lo están esperando. Y dicen el 6. Y esto sí lo tienen los judíos. Esto no es nada más de los que creemos en Jesucristo. Esto los judíos lo deben tener porque es parte del Antiguo Testamento y es Isaías. Y Isaías lo tienen como un profeta de Dios. Entonces dice ahí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. O sea, quiere decir, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos desobedecimos. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Dice en el 7, aquí es cuando declara lo que sucedió en la cruz. Dice, angustiado él, que fue en el Getsemaní, si recuerdan cómo lloró hasta gotas de sangre, y aquí lo dice, angustiado él y afligido, y dice, no abrió su boca. Esto fue cuando estaban ahí condenándolo delante de Poncio Pilatos y todos los fariseos, todos los doctores, di quién eres el Hijo de Dios, y él nada más decía, yo lo que he hablado, lo he hablado en público, no tengo nada que hablar ahorita, ya todo el mundo son testigos de lo que yo he dicho. Entonces ahí dice, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero. ¿Sí? Eso es el Mesías. Nunca dice aquí en la palabra de Dios que Él va a venir con gran poder y gloria como Jesucristo el Cordero. Y los judíos esperan que Él venga como un rey, como fue David, como fue Salomón, con gran poder, con gran riqueza, y que se vea su poder así como un rey. Y aquí lo que está diciendo claramente la Biblia, que Él va a venir, o que Él ya vino, perdón, pero dice que Él vino como una oveja delante de sus trasquiladores, y se enmudeció, no abrió su boca. Dice en el 8, por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Dice, porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, o lo mataron, es lo que está diciendo ahí. Fue arrancado de la tierra de los vivientes, o lo mataron. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quién es el pueblo? Israel, ¿no? Y ese es el pueblo, dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y fue herido realmente en la cruz. Se dispuso con los impíos su sepultura, porque dicen que Él cargó nuestra maldición, ¿no? Por eso dice que su sepultura fue con los desobedientes, con los impíos, como si hubiera sido un impío, pero Él no fue impío, Él cargó nuestros pecados. Y dice, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, y Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, o sea, seremos salvados, y si vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperada. Dice en el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento
justificará mi siervo justo a muchos, ahí está, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos, o sea, los pecados de ellos. Dice en el 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos, y repartirán el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Quién lo hizo? Nadie lo hizo, nadie derramó la vida, que es la sangre, más que Jesús. Y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, y orado por sus transgresores. Y recordamos que dice ahí, perdónales porque no saben lo que hacen, sí. Ahí hizo una oración, Jesús también lo hizo, dice, orando por sus transgresores. Y ahí está el Salmo, perdón, el capítulo 53 de Isaías. O sea que es lo que estábamos diciendo ahorita. Está hablando de él desde antes. Está hablando de Jesús. Antes de que él... De aquí está hablando de su muerte, cómo iba a padecer. Y hay otra profecía más, que ahora no recuerdo si está también en el libro de Isaías, pero dice que iba a venir ¿cómo se llama? La salvación, y que iba a nacer en Belén. Incluso le da una revelación a Belén, le dice ahí, de ti nacerá el Salvador, le dice. O sea que por donde le queramos ver por su nacimiento, estaba escrito en la Biblia, y también si lo queremos ver por la muerte que tuvo, también está escrito en la Biblia. Y Jesús dijo, y Jehová dijo que él iba a ser el Salvador. Se les pasó a los judíos, y están en el libro que ellos leen y que lo tienen bien estudiado según su carne, porque de ese linaje, ¿no? De los judíos. ¿Quién? Que pues que de familia que son judíos, ¿no? Jesús. Ah, sí, Jesús es de descendencia judía, o sea, es aquí de hombre, de carne, por así decirlo, es judío, él es judío. Por eso hasta los romanos, cuando lo crucifican, y para hacerle, porque hasta fíjate, los romanos que aún ni siquiera eran convertidos, pero como dicen ahí, a veces hasta los que están con la palabra y escuchan la palabra, ni se quieren convertir, y mejor los otros que ni han escuchado la palabra, mejor están dispuestos. Los romanos, cuando los fariseos y le dicen crucifícale, y Poncio dice, oye, pero es uno de ustedes, pues traten ustedes de acuerdo a su ley. ¿Por qué me piden a mí que lo crucifique por muerte? Porque está diciendo que es el Hijo de Dios. Nosotros los romanos pues no creemos en ese Dios vivo. Entonces ustedes, ante su ley, pues el decir que ser el Hijo de Dios es sentencia de muerte, y ahora yo quieres que lo ejecute por ti. Dice, no, pues ejecútenlo ustedes. Pero como dicen, no, pero entonces quiere decir que si él anda diciendo que es el Hijo de Dios, quiere decir que tú no eres rey, y si tú entonces tú no lo crucificas, también vamos a apelar entonces al César, porque va a decir que tú estás en contra del César. Y entonces ahí lo quisieron agarrar con el mío, y dice, bueno, ok, sale, entonces me lavo las manos. O sea, cuando dice eso, es decir, sé que eso que están haciendo está mal. Sí, o sea, sé que está mal. Allá ustedes, sí. Pero porque de verdad estaba mal. Hasta él, como romano, se dio cuenta que ese hombre no tenía por qué morir. Y hasta él dijo, no tiene por qué morir. Su esposa también le dijo, oye, Poncio, ¿por qué dejas a un hombre justo padecer? ¿Sí? ¿Y qué liberaron a quién? Al Barrabás, ¿no? Les dio la oportunidad Poncio Pilatos para, de acuerdo a su ley, perdonar a uno, ya sea Jesús o a Barrabás, y todavía agarran y dicen, no, pues como dice otra vez, ¿verdad? A lo bueno le llaman malo, pues sácame al asesino, sácame al violador, sácame al revolucionario, ahí, a ese sálvalo, y crucifícame al bueno. Otra vez lo que dice la palabra de Dios, que todo invertido, salvas al que no debes de salvar, y al que debes de salvar no lo salvas. Pero otra vez volviendo a entender lo de los judíos, en el versículo de que estábamos hablando ahorita del capítulo 14, entonces quiere decir que el rey de los judíos, que era Jesucristo, debía de venir y padecer en la cruz. Eso viene bíblicamente, pero no lo han querido, como decimos, por su soberbia. Los judíos no han querido aceptar que Jesucristo era el Mesías y que murió tal y como la Biblia lo dice en Isaías. Entonces, pues bueno, ya ahí ellos ya verán cuentas con Dios por qué no le creyeron. Y otra de las cosas de que los judíos, como decíamos, no todos se van a salvar, no por ser hijos de Abraham, porque sí son linaje de Abraham, pero no todos se van a salvar, porque dice ahí que no es la circuncisión lo que es la física, sino la espiritual. Y como ellos no tienen la circuncisión de Jesucristo, se condenan. Eso es algo bien grave. Y también otra cosa importante aquí es de que dice que estos que sí se van a salvar, los 144,000 judíos, tienen que tener estas características que son en el versículo 4.
14:4 de Apocalipsis. Estas son las características de los judíos que sí se van a salvar. Por eso digo, no todos los judíos se van a salvar, porque hay otros que hacen esta injusticia y no se van a salvar si no se arrepienten. Pero estos judíos, los 144,000, sí. Dice aquí, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, y son los que siguen al Cordero, o sea, que quiere decir que sí son creyentes de Jesucristo. Pues eso es un hecho. No puede ser un judío incrédulo de Jesús, tiene que ser un judío que crea en Cristo. Por eso dice aquí, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, y estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en el versículo 5 dice, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahí están los 144,000 características. Por eso es que van a ser sellados en el día de la ira de Dios. Y dice ahí la palabra de Dios que no van a poder ser tocados por los demonios ni por los cataclismos que estén ocurriendo en la tierra, porque ellos van a tener el cerco de Dios en sus frentes, el nombre de Jehová y del Hijo en sus frentes. Entonces, ¿hasta dónde terminamos esa cita? Hasta ahí, en el 5. De ahí. ¿Cuál es la siguiente que tenemos ahí? A ver si la podemos avanzar o ya la dejamos así. Bueno, aquí esto es lo que hasta ahí termina el que dejó muchos días. Ah, ok, o sea que Segunda de Reyes. ok, pero usted cuando vino hasta ahí terminaba, ¿verdad? Ajá, sí. Ok, entonces pues ahorita vamos a seguir dejando lo que quedó pendiente, que ahora sí ya serían las citas que vamos a ver, sería la de Segunda de Reyes 20 del 1 al 11, Segunda de Reyes 20 del 1 al 11, y la otra Salmo 119, que lo dejamos todo, es un salmo que sí es un poquito largo. Entonces, vamos a dejar esa. Segunda de Reyes. Sí, y vamos a añadir una cita más que es capítulo 10, versículo 19 de Hebreos. Capítulo 10, versículo 19 de Hebreos al 10, 19 al 39. Y eso es lo que estamos sabiendo de ya una vez que conocemos de Cristo y volvemos atrás. Salmo 119.
Muy bien. Sí, sí, las encontró todas, hermano Jesús. Sí. Muy bien. Vamos a hacer una oración para finalizarla. Señor, en nombre de Jesús entramos en tu presencia en este momento. Te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, que tú nos guías, que tú nos das la paz, Señor, la tranquilidad. Te pedimos, Padre, que tú nos vayas mostrando tu camino, que tú nos des firmeza, Señor, para actuar con la palabra, Señor, como tú nos vayas dirigiendo. Que no nos movamos, Señor, a derecha ni a izquierda, sino que actuemos conforme a lo que tu palabra, lo que tu ordenanza, lo que tu justicia nos pide. Te pedimos que nos pongas los ojos siempre puestos en ti, Señor, para que podamos avanzar en nuestra vida, para que sigamos adelante, para que no vayamos hacia atrás, que tu palabra nos vaya dando empuje, que hagamos las cosas como a ti te agradan, Señor, y no como el demonio muchas veces quiere que obedezcamos, Señor, sino que tu Espíritu nos vaya guiando, nos dé la paz, la tranquilidad en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.